Bien, estamos en esta sección, en este segmento de correntinos olímpicos, repasando y aprovechando obviamente el contexto, este momento, este mes olímpico que estamos viviendo a nivel mundial, pero también queremos verlo bajo la óptica de Corrientes y tenemos representantes comprovincianos nuestros que tuvieron el honor de representarnos en la máxima cita olímpica. Y hoy un caso, vamos a hablar con ella, caso particular porque es la única mujer correntina que estuvo representando al país en un Juego Olímpico. María Inés Espíndola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo te va, Ignacio? Bueno, hablábamos un poco fuera de aire de esto, ¿no? Es un honor, es un orgullo ser la única correntina que estuvo en un Juego Olímpico, pero a su vez también es una pena, ¿no? Porque se trabaja y mucho y estaría bueno que sean muchas las correntinas que hayan estado en la máxima cita olímpica. Así es, te decía que, bueno, me enteré por vos que soy la única. Yo sabía que tenía la idea de que había sido la primera correntina olímpica, pero no tenía la certeza de haber sido la única y vos me lo confirmaste fuera de cámara. Y te decía, bueno, por un lado me honra, me encanta haber sido la primera correntina olímpica, encima en aquella época en la que fui, pero por otro lado me da mucha pena porque me encantaría que hubieran un montón de mujeres que lleguen a esta cita olímpica, que es el mayor anhelo de cualquier deportista de alto rendimiento. Bueno, ahora nos metemos de lleno un poco en lo que fue tu historia y hablábamos también, participaste en los Juegos Olímpicos Barcelona 1992, en vela, tuviste la oportunidad obviamente de representar al país, pero decíamos dos personas totalmente distintas. Esa María Inés de 17 años con una cabeza totalmente distinta, una preparación tal vez distinta a la que es hoy, pero bueno, viendo un poco para atrás, ¿qué sensaciones tenés? Sensaciones de haber participado en un Juego Olímpico, ¿a eso te referís? Bueno, yo cuento que a mí el olimpismo, esa llama olímpica, viste, que se te enciende y que creo que te dura para toda la vida, lo sentí de muy pequeña. Mis hermanos y yo mirábamos los Juegos Olímpicos desde chiquitos. No sé si querés te cuento un poquito de la historia. Mirá, recuerdo, yo habré tenido unos 5 años, 1980, Moscú 1980, muy vagamente, porque aparte es recuerdo del recuerdo, imagínate hace cuántos años estoy hablando, ¿no? Pero miraba, y yo lo recuerdo porque en ese entonces todavía competía Nadia Comaneci, que era la estrella del momento, y los Juegos Olímpicos se emitían de manera en diferido, ¿no? Entonces mis hermanos y yo esperábamos ese momento de poder mirar lo que era gimnasia artística y atletismo, y después salíamos al patio de mi casa mega inspirados. Teníamos una especie de estructura metálica que mi padre nos había hecho porque éramos muy inquietos y nos creíamos que era, yo me creía que era Nadia Comaneci, y entre mis hermanos decíamos, vamos a ser olímpicos. Después le pedí a mi mamá para hacer gimnasia artística, a mis hermanos también. O sea que tengo el olimpismo desde muy chiquitita, ¿viste? Y bueno, un buen día me convertí en olímpica, siendo correntina, habiendo salido de una laguna chiquitita como la Laguna Totora, y conquistando, sí, mares, el Río de la Plata. Nos íbamos con mi hermano, con quien compartí ser olímpica, y bueno, íbamos a Buenos Aires, imagínate, de Corrientes, en el año 92, no existían los celulares. Llegábamos en San Isidro, ¿viste? Y allí, bueno, todo era mega, ¿viste? El Río de la Plata ya de por sí un río mega grande, y las casas en San Isidro eran mega grandes, y nosotros veníamos de Corrientes, éramos de Corrientes, ¿viste? Y nos miraban así como los correntinitos estos, ¿quiénes son? Y bueno, sí, los correntinitos esos, a quienes los miraban de arriba, bueno,
un buen día les arrasaron a todos, ¿no? Y terminamos siendo los representantes olímpicos con mucha lucha, porque mis padres nos han ayudado, nos querían, ¿viste? La misma historia de siempre, ¿viste? Que la gente que es del interior y tiene que luchar de una manera distinta, porque las grandes ciudades ocupan lugares dentro de las estructuras de los organismos. Y es difícil llegar, aunque seas bueno, es difícil. No sé si entendés a qué me refiero, pero... Así que bueno, sí, un buen día, ese sueño de niña se hizo realidad. Y se hizo mucho más rápido de lo que yo imaginé. Me imagino también ese momento de decir, llegué, estoy cuando te nombran, cuando ves tu nombre, tu equipo, dentro de algo que viste por mucho tiempo en la tele, una mezcla de sensaciones, de alegría, pero también en ese momento tal vez no lo disfrutás al 100 porque decís, uy, tengo que dar lo mejor de mí, y esa mezcla entre ansiedad y miedos, nervios, se mezclan, pero por eso digo, viéndolo con el retrovisor, con mucha alegría, me imagino. Así es como vos lo decís, como vos lo describís, es eran sensaciones contradictorias. No te querés quebrar porque tenés que ser fuerte, emocionalmente fuerte, porque sí, efectivamente al día siguiente tenés una competencia. A nosotros nos tocó en Barcelona 92 entrar al desfile de la fiesta de ceremonia de apertura, y al día siguiente ya teníamos las mediciones y al día siguiente ya comenzaban las competencias. Entonces, ¿cómo haces para manejar tanta emoción? Por parte, vos no te das una idea de lo que es entrar al estadio y ver miles y miles de personas, tantos atletas, o sea, los atletas de elite del mundo, y vos sentirte uno de ellos, porque ahí llegan los mejores. Y desfilar, y sí, es una emoción que es muy difícil de transferir. Yo me acuerdo que, bueno, me temblaba el cuerpo entero, ¿viste? El corazón me latía, me explotaba de alegría. Y sí, ¿cómo hacías para manejar después esa emoción? Es difícil, no es fácil, ¿viste? Yo creo que ahí es un poco lo que marca también la diferencia entre el que puede subir a un podio olímpico y el que no, ¿viste? Entre otras cosas, no es lo único, obviamente. Entrando también un poco en la historia personal, decías, yo salí de una pequeña laguna como la Laguna Totora, hasta después pasar por el Río de la Plata y sumergirme en mares y recorrer el mundo gracias a este deporte. Pero ¿cómo arrancaste en sí? ¿Cómo arranca tu historia con la disciplina? Bueno, mi mamá y nosotros éramos 3 hermanos, yo soy la menor de los 3, Jorge, Kamau y yo, muy inquietos, hiperactivos, y entonces mi mamá buscando una actividad para que sean los fines de semana y no terminar en un club, le sugieren la Laguna Totora, nos encantaba el agua aparte, y así nos empieza a llevar los fines de semana a la Laguna Totora. Primero en carpa, porque nos gustaba tanto que regresar se quedaba ella a dormir. Mi papá nos llevaba, nos dejaba, nos ayudaba a armar la carpa y mi mamá se quedaba con nosotros. Como adulto responsable. Exactamente, y bueno, jugábamos en el agua. En ese momento te estoy hablando de la década del 80, que era la década dorada del windsurf en Corrientes, y nosotros veíamos a los windsurfistas. Después, en otra oportunidad viajamos a Brasil, ahí otra vez volvemos a ver esta disciplina windsurf, y ahí volvemos de Brasil con la idea de que había que comprar una tabla. Bueno, volvemos, compramos una tabla de windsurf. Yo era muy chiquitita, o sea, yo no estaba, todavía era muy chiquita como para aprender, porque no, en ese entonces no se hacían tablas como para niños menores de 7 o 8 años, que era la edad que yo tenía. Pero mis hermanos sí, se compran la tabla, y además mis padres deciden construir una casa en la Laguna Totora. Entonces vivíamos a 300 metros de la laguna y hemos pasado toda nuestra infancia y toda nuestra adolescencia
todos los fines de semana, todas las vacaciones, vacaciones de invierno, feriados, todo en la Laguna Totora. O sea, yo he pasado la mitad de mi niñez y de mi adolescencia en el agua, porque vivíamos en el agua. Así que así nos acercamos a esta disciplina. ¿Y cómo es ese salto de un pasatiempo de feriado, fin de semana y vacaciones a pasar a tomarlo como un deporte, como una disciplina deportiva que requiere eso? Disciplina, constancia, y que deja de ser un juego y deja de ser un hobby para hacer justamente eso. Más que un pasatiempo, algo que conlleva un esfuerzo, un plus agregado. Exacto, sí, muy buena tu pregunta. Bueno, en esta época que te hablo, de los 80, habían más de... Yo creo que en algún momento se llegaron a ver 100 windsurfistas en la Laguna Totora, entre el Chaco y Corrientes. Se hacían interprovinciales, muchas competencias, todos los fines de semana se hacían competencias, incluso se llegó a formar un club de windsurfistas. En algún momento mi padre fue presidente de este club. Y bueno, en el caso mío fue un gran estímulo porque yo vi todo eso siendo niña sin poder practicar, Pero en el caso de mis hermanos ya practicaban y empezaban a competir. El día en que yo pude hacerlo también, lógicamente con tanto estímulo y con tanta competencia a mi alrededor, quería ser también una competidora más. No habían mujeres, te aclaro. Eran todas mayores que yo, mucho más grandes que yo, mayores de edad. Yo comencé mis primeros pasos en el windsurf a los 10 años, con mucho esfuerzo y con mucha maña, con mucha técnica, porque era una vela muy grande para mí. Pero ni bien pude, ya empecé a competir y así empezamos, ¿viste? Y bueno, una competencia aquí, ya ganábamos acá. Después una competencia en otro lugar, una competencia en otra provincia. Mis padres nos llevaban también con mucho esfuerzo. Y así empezamos, una competencia a nivel nacional, la primera que salí segunda, la segunda competencia salí primera, y así, y la tercera primera, y así empezamos, ¿viste? Y mi hermano también lo mismo, primero salió último y después primero, hasta que llegó a terminar primero y así. Y una vez que te prende ese bichito, no lo querés largar. Te empieza a gustar subir al podio y querés más, y querés más, y querés más. Y bueno, te van seleccionando hasta que un día te vas al exterior. Y ahí ya no solamente viene el tratar de ganar afuera, sino también todo lo que conlleva, ¿no? El conocer otros países, otras culturas, otras idiosincrasias, y bueno, eso fue un motivo muy grande, al menos por mi lado, ¿viste? Sí, siempre se habla de muchas experiencias, historias de deportistas que terminan conociendo el mundo, a otros el caso conocer el país, para otros conocer otras partes de su propia provincia, pero gracias al deporte, que tal vez sin el empujoncito del deporte como tal, son experiencias que probablemente no se puedan vivir o muchos no tengan esa oportunidad. Exacto, a mí el deporte me posibilitó poder conocer, mirá, he llegado a conocer Japón, para que te des una idea. Fuimos a un campeonato y estuvimos viviendo 20 días en Japón, en un pueblito, Kashiwazaki, algo así se llamaba, no recuerdo mucho, de 3.000 habitantes sobre el mar. Y fue una experiencia realmente muy enriquecedora porque fuimos a un pueblo, viste, chiquito, y vos podías ver la idiosincrasia verdadera del japonés, viste. Y después sí, estuve por muchos lugares y eso me lo posibilitó el deporte. Pero además algo que te voy a agregar, el haber sido olímpica, en ese momento yo no dimensionaba lo que después, con el tiempo, pude dimensionar. El haber sido olímpica, el decir yo he sido una atleta olímpica, me ha dado un pasaporte a nivel mundial que me ha abierto las puertas y me sigue abriendo a cualquier lugar del mundo al que yo vaya.
eso lo voy a estar eternamente agradecida al deporte y al olimpismo. Te hablábamos también fuera de aire por ahí, está bueno quebrar estos offs que se puede tener con el entrevistado. Y decíamos, o me contabas, yo no me pierdo ninguna ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos. ¿Qué sentís cada vez que ves una ceremonia de apertura? ¿Y qué recuerdos se te vienen a la cabeza? Que puede ser París 2024, que puede ser Río 2016, Tokio 2020, Londres 2012, pero me imagino que indefectiblemente sí o sí lo terminás relacionando, al menos por un ratito, con aquel histórico Barcelona 92 para vos. Sí, yo creo que cada Juego Olímpico me generó distintas cosas, ¿viste? Por ejemplo, el Atlanta 96 me tocó estar en Atlanta ya de acompañante y espectadora, acompañándolo a Kamau, a mi hermano, y compartiendo con él este sueño, ¿viste? Que era de ambos y que él lo pudo lograr, que era cuando él gana su primera medalla olímpica, que fue la medalla de plata, ¿viste? Entonces ahí me generó el hecho de que todavía estaba tironeada, porque 4 años, esa herida todavía estaba... Está todavía la herida muy abierta de haber decidido dejar de ser olímpica. Y entonces ahí estaba como bastante, con mucha resistencia, ¿viste? Miraba, trataba de no quebrarme con una caparazón, ¿viste? Emocionalmente muy fuerte. En cambio ya en el 2000... En Sydney. En Sydney ya me toca ser jefa de prensa de mi hermano. En ese momento ya estaba... Bueno, en Atlanta también ya estaba de novia con Mariano, mi esposo. Y mi esposo fue como coach ya de Kamau, entonces me toca mirar la ceremonia. Creo que mi mamá se fue a acompañarme y ya vivía en Buenos Aires y me tocó mirar la ceremonia sola, acompañada de amigas y de mi madre. Entonces ahí fue ya distinto. Yo ya tenía ya un poquito cerrada la herida de haber dejado de ser olímpica y pude vivir la ceremonia de una forma más emocional. Después, bueno, en el 2004 se viene Atenas 2004 y bueno, y cada vez pude ir como viviendo las ceremonias mucho más, de una forma mucho más emotiva, conectarme con la parte emocional. Además, te voy a agregar esto, en el 2004, yo en el 2003 había hecho la Academia Olímpica Internacional, no sé si sabés, si conoces. No, si querés contarlo, obviamente está bueno agregar esto. Bueno, es un organismo que depende del Comité Olímpico Internacional que justamente se ocupa de la educación, de la cultura y de la promoción del espíritu olímpico y de los valores olímpicos. Entonces, cuando en el 2004, yo ya había estado en Atenas y en Olimpia en el 2003, y en el 2004, bueno, también ya miro a los juegos, a la ceremonia de apertura ya con otra mirada. O sea, tenía un montón de conocimiento sobre lo que era el movimiento olímpico, sobre los valores olímpicos. Generalmente, te aclaro esto, el deportista olímpico nada de esto sabe. El deportista solo va a competir, sabe que hay una medalla, la quiere ganar, pero por lo general desconoce todo lo que hay detrás del movimiento olímpico, cómo se fundó, el espíritu, en qué consiste el espíritu olímpico, los valores olímpicos, que hay un organismo que se ocupa de promover todo esto. Entonces, bueno, ya Atenas 2004 fue también distinto, ¿viste? Después ya viene China 2008. Mariano seguía siendo coach de Kamau, Kamau ahí ya era, ya tenía el equipo, ya había formado el equipo con Santiago Lange. Yo seguía siendo jefa de prensa. Y ya en el 2008 me toca, distinto también, mirar la ceremonia de apertura porque ya lo veo con mi primer hijo, Lautaro. Y mira, te digo, me emociono. Entonces le empiezo a explicar a él, bueno. Sí, está bueno transmitir también y que muchas de esas historias que por ahí le pueden llegar a contar o pueden ver por fotos y videos
vivirlo en carne propia, y me imagino esto que decís del olimpismo, y en este caso una familia como la tuya muy cercana y relacionada con el olimpismo, transmitirlo a cada una de las generaciones, y es un poco eso, mantener esa llama olímpica más allá de las generaciones. Totalmente. Y más allá de si sean deportistas o no. Totalmente, bueno, de hecho mis dos hijos no son de deportistas olímpicos, y bueno, ahí ya me tocó distinto, porque era explicarle a mi hijo lo que era un juego olímpico, el valor, ¿no?, del olimpismo. Después fíjate vos que en el 2012, aparte, bueno, también un tío, un amigo, en el caso de Santi, y su padre estaban ahí, entonces era explicarle que todo esto, ¿no? Y ya en el 2012, bueno, ya Camao ya no, viste que ahí ya no era más olímpico, Santiago tampoco, justo hubo un quiebre ahí el tornado deja de ser una disciplina olímpica. Y después, pero bueno, me toca verlo a Seba Krsmanić, que fue una sorpresa para todos nosotros. Y ahí, bueno, me tocó también compartirlo con Lautaro, mi hijo mayor. Y en el 2012 ya estaba Julián, mi segundo hijo. En ese caso tenía 2 años él. Así que después en el 2016, bueno, ya te estuve contando fuera de cámara la historia que me tocó estar con Santiago y con Cecilia, fuimos a acompañarlos, así que ellos entran a desfilar y en el departamento donde ellos estaban, miramos juntos con el coach el yoga de Santi y de Cecilia, bueno, Mariano y yo los miramos juntos, así que fue también una experiencia completamente distinta. Y en Tokio nos pasó que después de que Santiago ganara la medalla de oro, todos los fines de año, los 31 de diciembre, los pasábamos juntos con Santiago. Era ya como una tradición. Desde el 2016, 31 de diciembre del 2016, pasamos juntos, ya con mis hijos, y todos los años siguientes los pasábamos juntos. Entonces nos pasó que en Tokio, que participa Santiago con Cecilia, ya mis hijos eran grandes y disfrutan del tío. Y miramos juntos la ceremonia, y vos no sabés lo que fue para mí ver a mis hijos que puedan emocionarse, porque ahí estaba Santiago, como el tío de la vida, con quienes hemos compartido tanto, y lo veían llevar la bandera junto con Cecilia, que también es otra amiga. Y bueno, yo creo que más allá de que ellos no sean deportistas olímpicas, yo estoy convencida de que a ellos el espíritu olímpico lo llevan adentro, porque ver que entiendan lo que es una ceremonia de apertura y que se les caiga las lágrimas de emoción es porque entendieron lo que es el olimpismo, y eso para mí fue, no te puedo explicar, los 4 nos abrazábamos y llorábamos. Y nos pasa siempre lo mismo, seguramente ahora en París 2024 nos va a pasar lo mismo. Yo no voy a poder estar porque estoy viajando. Ese mismo día estoy viajando, así que lamentablemente no voy a poder compartirlos con ellos en vivo y en directo. Pero también se puede decir que cada 4 años hay un mes que se vive de una forma muy especial. Completamente, esta casa es así, yo estoy prendida de la tele todo el tiempo. Los chicos también, bueno, Mariano también, estamos ahí prendidos todo el tiempo y compartiéndonos. Che, ¿viste tal disciplina? Qué bueno, ¿viste? Todo el tiempo. Sufrimos también, unos nerviosismos nos llevamos, ¿viste? Si alguno clasifica, sí, es algo, un mes completamente distinto a todo el resto. Otra de las cuestiones que siempre se habló es practicar una disciplina, un deporte netamente amateur, pero y como sabemos también nosotros en esta parte del país, más allá de ser un deporte amateur en la Argentina, con todas las dificultades que eso representa,
ser un deportista amateur en el, como suelo decir, tercer mundo, en el interior del país y todas esas dificultades que conlleva, y después también a la hora de competir contra no solamente gente de Buenos Aires u otras provincias, sino también contra deportistas del exterior que tienen también otro apoyo u otras posibilidades, que muchas veces, como hablando también fuera de aire con vos decías, hasta los propios patrocinadores extranjeros son los que más apoyan a los deportistas nacionales. Me imagino también todo un desafío alrededor de eso. Sí, totalmente, totalmente. Mucho depende de la disciplina que se practique. Por ejemplo, bueno, la vela yo creo que debe ser uno de los deportes más caros dentro de las disciplinas olímpicas, ¿verdad? No es lo mismo comprar, a ver, un equipo de una embarcación olímpica que vos me contabas que hacés taekwondo, ¿no? Que un equipo de taekwondo. Yo creo que ahí deben haber, no desconozco, pero la lógica me indica de que va a haber, es muy grande la diferencia. Entonces yo creo que también eso incide bastante, ¿no? En el caso de la vela, es muy grande el presupuesto que se necesita porque además hay que ir actualizando los equipos, y por otro lado está el tema del traslado, ¿eh? Entonces eso hace que las embarcaciones más grandes, los equipos tengan una embarcación en la Argentina y una embarcación en Europa. Te voy a hablar en el caso puntual, por ejemplo, de Santiago. En las últimas campañas, él tenía acá en Argentina una embarcación que la utilizaba cuando hacía entrenamientos en estas latitudes, sobre todo en el verano. Y cuando venía el invierno acá se iba a Europa, que era también en la época que comenzaba el circuito de competencias, y allá tenía creo que 2 embarcaciones, y ahí iban probando, y las velas que las iban actualizando y demás. A eso sumarle el traslado, tenían un contenedor, ¿viste? O sea, no es lo mismo por ahí que la persona que tiene, no sé, se me ocurre, ¿no? Por ejemplo, el que hace boxeo, que tiene que llevar, digamos, su... No tiene que estar gastando en fletes y Claro, otras cuestiones más allá, que todo el esfuerzo también que conlleva el viajar, pero es un esfuerzo doble. Exactamente, sí. También es cierto que los deportes grupales, estamos hablando de muchas personas. Estos son deportes más bien individuales en su mayoría, o binomios. Entonces tampoco son, los integrantes, ¿no?, del equipo no son muchos. Y bueno, yo creo que eso depende mucho. Y a ver, por ejemplo, el hockey, viste que ha crecido muchísimo. Es un deporte amateur, pero ha crecido muchísimo. Entonces, por ahí se presta más a conseguir sponsors que una vela, que es muy difícil visualizarlo, ¿no? Es mejor poner una marca, yo me imagino, empresa, poner una marca en un lugar donde voy a ir a una cancha y veo a las jugadoras o a los jugadores. Un montón de gente lo puede ver, que poner la marca en una vela en el medio del mar. ¿Quién tiene acceso a eso más que a través de la transmisión televisiva? Entonces, todo eso influye. Y sí, el hecho de nacer en un país del tercer mundo, como lo dijiste vos, se nota, es muy grande la diferencia. Yo te comenté a vos que Santiago Lange ha recibido, creo, mucho mayor apoyo en el exterior que acá mismo, adentro, en nuestro país. Pero dentro también de, me imagino, lo hablábamos hoy, de que en qué momento pasa de ser un hobby, un juego, un pasatiempo de fin de semana, a una disciplina deportiva a la cual se la toma con mayor seriedad. Pero también es importante entender que por más que sea un deporte amateur, es importante tener profesionalizadas áreas por fuera del deporte en sí. Lo hablábamos hoy de que fuiste jefa de prensa de tu hermano, llevar a alguien que acompañe más allá del entrenamiento físico y técnico, entender ese lado también para llegar a poder equiparar o competir con la élite. Sí, totalmente. Así, vamos a, si querés, por ahí cerrando estos puntos que vamos tocando. Sí, es importante saber que sin el apoyo económico es imposible poder llegar
a un nivel deportivo de alto rendimiento. Es imposible porque necesitas, insisto, dependiendo de la disciplina que se elija, muchísimo dinero, ¿no? Para los viajes, porque en el caso, por ejemplo, de la vela, la mayoría de las competencias y todo el circuito de competencias es en Europa. Entonces vos pensás que tenés que ir y venir. A nosotros nos pasaba, ¿no? Que teníamos que ir y venir y a veces no teníamos, no nos alcanzaba el dinero para venir todos los meses. Y entonces nos pasó, por ejemplo, para Barcelona 92, de haber tenido que estar 4 meses instalados en Europa para achicar gastos, porque no nos daba para poder pagar los pasajes tantas idas y venidas. Entonces, por un lado, el presupuesto, que es enorme. Por otro lado, la importancia del acompañamiento de un equipo de profesionales. Es decir, no solamente entrenador físico. Hoy en día, aparte, viste que todo esto ha ido por suerte evolucionando. Entonces, hoy se tiene en cuenta kinesiólogos, se tiene en cuenta nutricionistas, un montón de áreas de disciplinas que cuando nosotros competíamos, medio que no existía eso, ¿no? Y eso encarece también, eso se va encareciendo. Y también hace, yo creo que al crecimiento deportivo y al cuidado del deportista. No sé si va por ahí más o menos te estoy... Sí, totalmente. Mirá, te voy a contar algo que es muy personal. El esfuerzo físico que yo hice, porque el windsurf es un deporte en el que hay que hacer mucha fuerza, me ha traído, después de grande, consecuencias. Tengo como la parte de la columna un poco, digamos, delicada, tengo que cuidarme mucho. Bueno, me contaron que es muy común en los deportistas, sobre todo de mi generación y viejos deportistas, digamos, que sí, después de grande tienen como más problemas por ahí de artrosis, ¿no? O hernias de discos, problemas en las columnas, en las cinturas. Y hoy en día, gracias a esto de incorporar otras disciplinas, se cuida mucho más al deportista. Creo que se cuida mucho, o al menos se tiene más en cuenta esto. Y bueno, me parece maravilloso el poder cuidar a un deportista que da tanto, ¿no? Que somete su físico a tal extremo, ¿no? Con tal de poder darle a su país una alegría. Me parece maravilloso que también se lo cuide desde ese lado. Entonces sí, es muy importante la incorporación de otras disciplinas profesionales. Bueno, María Inés, y también para ir cerrando, ¿cómo cerrarías o cómo definirías qué sentís cada vez que escuchás soy deportista olímpica, fui deportista olímpica, y además en tu caso el plus de decir soy la única mujer correntina hasta ahora que tuvo la oportunidad de participar en un Juego Olímpico? ¿Qué sentís, cómo definirías al escuchar estas palabras? Y a mí me llena de emoción, porque viste lo que te comentaba, me emociona mucho por sobre todo de dónde salimos, ¿viste? Me emociona mucho que habiendo sido correntina haya podido cumplir este sueño en aquel entonces. Imagínate que si sigo siendo la única es porque es muy difícil. Yo me imaginé que en el siglo XXI iban a haber más mujeres olímpicas y pienso y digo, güey, qué difícil, ¿no? Evidentemente si no hubieron más mujeres olímpicas de Corrientes, es porque efectivamente es muy difícil. Y bueno, me ayuda a valorar el esfuerzo que hice y todo lo que hice, ¿no? Me encantaría no ser la única, te soy sincera.
Me encantaría que hubieran mucho más mujeres, que hayan políticas de Estado en esta provincia, no solo para las mujeres en general, que motiven el olimpismo. El espíritu olímpico es muy bueno porque lleva a la valoración del otro y a uno mismo, porque uno evoluciona gracias a la existencia del otro, pero siempre cumpliendo valores, ¿no? Estos valores que promueve tanto el olimpismo, que es el respeto, la amistad, ¿no? El juego limpio, la excelencia, pero siempre la excelencia respetando las reglas. Y bueno, sí, a ver, sí, me honra, me llena de emoción, porque miro para atrás y digo, mirá, salimos de una laguna tan chiquita de Aliaité, ¿no? Y llegamos tan lejos. He llegado tan lejos. Siempre lo incluyo a mi hermano porque llegamos juntos, pero sería fantástico que hayan más chicos y más chicas que lleguen también, que puedan cumplir este sueño. María Inés, mil gracias por recibirnos en tu hogar, por las más de 40 minutos de charla y te súper agradezco porque la verdad poner en primera persona lo que muchas veces se habla y se escucha de personas de otros puntos del país, pero bajarlo a tierra y decir acá también hay, acá también se puede, súper agradecido por cada una de las palabras y por cada uno de los minutos que nos das a nosotros y a la gente a través de este testimonio. Bueno, yo en realidad estoy agradecida con vos porque te lo dije fuera de cámara, vos y otra periodista son las únicas personas que me están dando este valor a mí, ¿no? El valor de haber sido la primer correntina olímpica. Ha pasado tiempo y bueno, yo creo que en parte es porque soy mujer, me siento un poquito olvidada. Después del 92 no han venido a hacerme entrevistas como primer olímpica correntina. Es la primera vez y te repito, también hay una colega tuya que lo hizo la semana pasada, así que en realidad la agradecida soy yo. Muchas gracias por este reconocimiento. Y bueno, claro, las puertas de mi casa siempre van a estar abiertas para vos, para tu colega también y para todo aquel que quiera conocer un poco más sobre mi historia. Tengo mucho para contar, me gusta contar porque incluso con mi hermano tenemos muchísimas historias. La que se acuerda de la mayoría de las historias soy yo. Mi esposo también se acuerda de muchas, así que yo encantada de la vida de poder compartir todo esto. Así que muchísimas gracias a vos, Ignacio. Gracias, Maru.